viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Bien, continuamos en Se Viene. Estamos acá con Manuel Enrique Pedreira. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué decís? Muy bien, acá estamos. Bien. Sí, Bueno, de veranito todavía. Sí, bueno. Fresquito, llegaste recién de vacaciones. Sí. Muy bien, me alegro mucho. No todo fue ocio, pero fueron vacaciones. Bueno, no tiene que cumplir también. Sí, así es. Manuel, ¿por qué comemos tan poco pescado los argentinos? Buena pregunta. Los argentinos comemos menos de 4 kilos de pescado al año, que es nada. 4 kilos. Es impresionante el dato, pensando en un país que tenemos la costa que tenemos y pensando en un país que tenemos los ríos que tenemos. Ahora, La riqueza vitícola es, por supuesto, fabulosa. es increíble. Vienen del otro lado del mundo a pescar. Claro, bueno, son los que están agotando algunos caladeros, algunas pesquerías, como se le llama, digamos, al conjunto de peces de una misma condición, o sea, la pesquería de la merluza, la pesquería de calamares, cuando vos te dedicas a eso. Fíjate que no tengo muchos datos ahora a la mano, pero hay algunas cuestiones históricas que hablan de por qué comemos poco pescado. Porque vos sabés que la pesca, es decir, si vos mirás, por un lado, para hacer una digresión, si mirás las poblaciones de todo el NEA, sobre todo, que es la zona donde hay ríos caudalosos, y probablemente en la zona, digamos, del NOA, donde hay lagos o hay ríos, ahí algunas comunidades consumen, en los ríos del NOA consumen trucha y algunas especies que están implantadas, pero en los ríos del NEA, digamos, sobre todo el Bermejo, Pilcomayo, Paraná, Uruguay, las comunidades ribereñas consumen pescado. ¿Por qué lo consumen? Bueno, por esta explicación que dimos en el programa anterior, ¿te acordás de que el pez, cuando está en el agua, y el agua es un bien común, el agua en los ríos o en el mar es una res nullis, sino que el que la pesca y la toma es el dueño? Claro, no pasa con las vacas eso. No, por supuesto. Y ya con algunas especies autóctonas también empieza a dejar de pasar, ¿no? Llámese llama, guanaco. Claro. Te iba a decir justamente, ese consumo de pescado no tiene registro porque no pasa por el mercado necesariamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque no hay ningún estudio, digamos, no solamente desde lo comercial, sino también desde lo que pueden ser políticas públicas orientadas a lo que es la calidad de la alimentación, registran estos hechos. Y por otro lado, las zonas de mayor explotación actual no son las zonas más pobladas. O sea, provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Río Negro, que son las provincias que tienen costa en el mar, en el Océano Atlántico, son poblaciones poco pobladas, digamos. En realidad no habría posibilidad de que, tomado el conjunto de habitantes, todo se pudiera consumir ahí como puede pasar a lo mejor en las provincias. Y esto también habla de cuáles son las prioridades en lo que es la extracción de pescado, porque sí se extrae varios miles de toneladas, digamos, de distintas especies, sobre todo del mar argentino, que en su gran mayoría van hacia lo que es la exportación, que es creo que en lo comercial y en lo económico es la cultura más instalada. Todo lo que se produce en este país se exporta. Y si son alimentos más. O sea, y los que están adentro, que se puedan poder consumir, ¿no? Pasar. Claro, exactamente. Ahora, si nos ponemos, digamos, un poco académicos en el concepto, bueno, hay poco consumo de pescado porque no hay una infraestructura y no hay una logística orientada a abastecer de pescado al conjunto de la población en una oferta en calidad, cantidad y precio que sea competitiva con las otras ofertas de proteína. En general el pescado tiende a ser siempre un poco más caro o igual de caro que la carne roja, bovina,
Y el argentino tiene una historia, digamos, Claro. vinculado al consumo de la carne. Ya viene de la época de Pedro Sí, sí, Mendoza, cuando las vacas quedaron dando vuelta en la pampa húmeda y cuando vino Juan de Garay se encontró una cantidad de animales que no no sabía dónde habían salido, digamos. A ver, yo te voy a dar la opinión del neófito y decirme si estoy equivocado. Pero cuando voy con ganas de comer pescado, porque me gusta el pescado, ¿no? Cuando voy con ganas de comer pescado, y miro así, digo, ¿cuánto cuesta tal cosa? Y me dicen un precio, que yo digo, oye, mi papá, el tipo que tuvo que criar a la vaca, curarla, darle remedio, desparasitarla, esperar que crezca, todo. Después la carne me sale más barata que el que fue, lo agarró y me lo pone para vender. Sí, sí, sí. Porque transporte tiene igual que las vacas también la tienen que transportar. El frigorífico necesita igual que la carne que no está en pie, ¿no es cierto? O sea, hay un abuso, ¿no es cierto?, en la comercialización de pescado, sin hablar de los días esos en que por religión no se come carne roja, ¿no? Claro, que cuando más todavía. Entonces, hay cierto morbo en los que manejan estos mercados. Mira, la verdad es que esto hay que decirlo desde un lugar que tiene que ver con los temas que a lo mejor nos mantienen con nuestra atención más puesta en las realidades cotidianas. Tenemos hoy exageradamente profundizada esta idea de los precios, ¿no? De los precios de los productos que se consumen bajo la idea del libre mercado, que el mercado es el que regula los precios. Y en realidad es, digamos, un cuento chino que se explica de esta manera. Vos comprás el pescado al precio que está dispuesto a pagar alguien del otro lado del océano o del otro lado del mundo por ese mismo pescado. No hay un concepto de que se especula. Si en Francia me lo pagan tanto, vos acá me lo tenés que pagar lo mismo. Exactamente. Bueno, es lo que está pasando ahora con el resto de los productos, ¿no? La eliminación de las retenciones en el trigo, maíz, girasol, en los granos, la rebaja en las retenciones de la soja, establecen, digamos, como criterio de que el que produce y vende, lo vende a ese precio. Lo venda acá o lo venda en Francia o lo venda en China, da lo mismo. Sí, pero hay una cuestión ahí en el medio. En China no le construyeron las carreteras para que pueda llevar sus productos. En China no le dieron educación, en China no le dieron cobertura sanitaria, un montón de cosas que este país sí le da con el impuesto de los más pobres. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que salirnos un poco del tema específico de por qué la gente come poco pescado. Ahora va a comer poco pescado, poca carne, poco pollo, poco de todo, o de todo poco, por el concepto, digamos, de que cuando uno mira la realidad actual, desde el punto de vista que uno la analice, y cuando empieza a mirar estas problemáticas y cómo se solucionan, nos vamos dando cuenta que cada vez somos menos nación y más un territorio de captura de riqueza, donde hay un conjunto de empresarios y de gente que cuenta con capital y lo ponga para extraer minerales del subsuelo o para extraer pescado del mar. Esos recursos no se vuelcan a las necesidades de su propia población, sino en el lugar donde mejor se paga. Esa definición me gustó mucho y la voy a tomar. Somos cada vez menos nación y pasamos a ser más un campo de captura de riqueza, digamos, un coto de caza de riqueza, de bienes financieros, monetarios. Me hace acordar eso, yo cuando era chico leía mucho las novelas de Sandokan, ¿no? El tigre de la Malasia, era un pirata Sandokan. Exactamente. Y ellos iban a negociar todo a la isla de la Tortuga. Somos la isla de la Tortuga en este momento. Sí, somos una mezcla de la isla de la Tortuga y de los barcos que se pirateaban para sacar las riquezas, digamos. O sea,
Y eso tiene que ver incluso con nuestra propia historia como nación. Este es un problema que lo venimos arrastrando desde el mismo momento de que intentamos ser nación. No te olvides que los tatarabuelos, creo, un poco más, de algunos de los nombres más arraigados y patricios de nuestro país eran contrabandistas. Claro. Anchorena fue uno de ellos, digamos. Martínez de Oz. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, muchas de las explicaciones que hoy tratamos de dar con cierto rigor académico son simplemente una forma de concebir la construcción de la riqueza patrimonial personal utilizando los recursos que son comunes a todos los argentinos. Y mientras sigamos en esta línea, la situación va a ser cada vez más angustiante porque, tomado además de esta lógica de que yo vendo al que me pague mejor, los exportadores hoy ni siquiera tienen obligación de retornar los recursos de sus operaciones, pueden dejar sus dólares hasta 20 años afuera del país, el país está cada vez más endeudado en dólares y yo quiero preguntarme de dónde van a salir los dólares. Por ahora salen de ahí, como dice un amigo mío, yo no tengo problema con la plata, tengo una cosita de plástico que voy y la meto en una máquina, le pido y me da. Y así estamos con este gobierno, esa es la lógica. Hasta que un día la maquinita te dice, no te doy más y tenés que comer, ¿y qué haces? Ya pasó. Obviamente. Tenemos esa y experiencia. estamos en la antesala de que pueda volver a pasar. Entonces, volver hacia atrás en esta pregunta tuya de por qué comemos poco pescado, en esta lógica cada vez vamos a comer menos. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando. Ahí te voy a preguntar si en esta isla La Tortuga, donde se juntan los piratas, no tenemos un gobierno de corsarios. Pero eso después del cortecito, enseguida volvemos. Después de la primitiva división del trabajo entre hombres y mujeres, el sometimiento de la mujer y la misoginia que lo acompaña solo comenzaron con la aparición del patriarcado y su necesidad de asegurar la paternidad con el fin de perpetuar la propiedad de un individuo transmitiéndola a sus hijos. Pero serán las grandes religiones monoteístas, judía, cristiana y musulmana, las que van a darle justificación mitológica a la misoginia, convirtiendo a la mujer en la gran culpable de todos los males, la impura y perniciosa, que debe ser controlada y castigada para reducirla y limitarla a sus funciones de dar placer, reproducción, cría y oficio doméstico. En uno de los evangelios apócrifos, su autor atribuye a Jesús la frase: he venido a destruir las obras de la mujer. Las brujas son el arquetipo y el estereotipo de esta visión misógina del mundo y de las mujeres, a las que la mitología representa como sirenas asesinas o hechiceras que desvían la razón de los hombres. Y en la historia escrita existen referencias a las mujeres que se aprovechaban de los crédulos para venderles hechizos y filtros y que eran castigadas como charlatanas. Pero el verdadero drama de las brujas aparece en el mundo rural, en los campos, en latín pagus, los pagos, donde vivían los paganos. Allí las mujeres, especialmente las ancianas, poseían y transmitían conocimientos prácticos como comadronas, yerberas y curanderas que nada tenían que ver con los preceptos religiosos. Y así, las ancianas rurales fueron las principales víctimas de la caza de brujas entre el 1400 y el 1700. Todo porque el pensamiento femenino de sometidas, basado en el análisis y manejo de la experiencia, no se doblegaba ante la lógica formal masculina hecha de cálculo y memoria, que era el discurso del poder.
Eso y los poderosos efectos del amor sobre los hombres hacían que las mujeres fueran temidas como enemigas potenciales, cuando no reales, del Estado y de la Iglesia. Se las asociaba con la noche, lo oscuro, lo húmedo, lo misterioso de la vida. Incluso, no pudiendo las religiones negar el milagro de la maternidad, se dieron a la tarea de opacarlo, exaltando la virginidad como virtud. Todo esto nos lleva al concepto de bruja, en latín maléfica, mujer dañina con poderes sobrenaturales, que se asocia con aves nocturnas, con sapos, con pociones, con gatos negros, etc. La literatura está llena de ejemplos, desde Circe, que hechizó a Ulises en la Odisea, hasta la bruja de Macbeth, sin olvidar a Hansel y Gretel, que en la vida real fueron dos niños alemanes que en el siglo XVII sirvieron de testigos para condenar a la hoguera a una bella adolescente envidiada por las mujeres de su aldea. El cine y la televisión no se quedaron atrás, tratando temas de ficción o temas inspirados en famosos procesos de quema de brujas, como lo de Salem, Massachusetts, o Zugarramurdi en Navarra. Las rebeliones religiosas del primer milenio y las sublevaciones campesinas posteriores, así como las grandes guerras que del 1500 al 1900 enfrentan a las monarquías europeas, van a reducir el número de varones en Europa, haciendo a las mujeres mayoritarias, lo que fue visto como un peligro por la Iglesia de Roma y las iglesias protestantes de la Reforma. Se publicaron libros, como en Alemania en 1487 el Maleus Maleficarum, de latín, el martillo de las brujas, un exhaustivo tratado sobre la brujería y sobre la forma de reconocer a las brujas y castigarlas. Se instaura una cacería de brujas que en 300 años va a costarle la vida a unas 250.000 mujeres. La campeona de esa cacería fue la Inquisición Católica, que actuaba como policía secreta para detectar herejes, judíos y brujas, detenerlos, torturarlos hasta que confesaran y delataran a otros, y luego entregarlos a la justicia ordinaria para ser ejecutados. Estas quemas de brujas, los autos de fe, se volvieron una costumbre europea y un entretenimiento. En el trasfondo de la caza de brujas está la lucha por los conocimientos de la medicina, conocimiento que no se les reconocía a las mujeres ni a los indígenas, y una gigantesca operación de control del cuerpo de la mujer para negarle toda autonomía y toda capacidad de decisión sobre sí misma. Hoy la historia recuerda procesos célebres y vergonzosos de mujeres quemadas en la hoguera, como Juana de Arco en 1431, las 12 asesinadas en Triora, Italia, en 1588, las de Norberwick en Escocia en 1590, las de Zugarramurdi en Navarra en 1610, las de Pendle y Stemlesbury en Inglaterra en 1612, las brujas de Salem en Massachusetts en 1693 y miles de otras mujeres asesinadas por la Iglesia y el Estado, hasta la última de ellas, Anna Golding en Glarus, Suiza, en el verano de 1782, antes de ayer. Sin embargo, las acusaciones de brujería y los asesinatos de mujeres acusadas de brujas todavía ocurren en diversas partes del mundo y nos recuerdan que la superstición hecha de ignorancia y miedo sigue ensañándose con las mujeres, ya sea que son quemadas directamente en el fuego o asadas en el fuego lento de la misoginia, la desigualdad, el feminicidio y la segregación. Que en Arabia Saudita se discuta si se concede a las mujeres el derecho a manejar automóviles o a asistir a encuentros deportivos, nos revela que los quemadores de brujas todavía están entre nosotros. Las mujeres ya no son quemadas en la plaza pública, pero siguen siendo sometidas y maltratadas en el seno de la familia y en la intimidad de la pareja. Y mientras eso ocurra, la pregunta de cuándo terminará el sometimiento de la mujer y la persecución de las brujas seguirá siendo un misterio de la historia. Bueno, viste que era cortito la mano. Sí. Hombre, la cosa la habíamos dejado así en el bloque anterior. Si en la isla de la Tortuga, donde los piratas hacían sus negocios, no estaba gobernado como nosotros por corsarios, ¿no? Digámosle a la gente, hay gente que no sabe qué eran los corsarios. Claro, bueno, expliquemos. Los corsarios eran marinos que normalmente actuaban disputando a las grandes armadas, entre ellos básicamente era la española
en la época y la británica, digamos. La británica competía con España y para eso los británicos, para no quedar en evidencia que estaban robándole a un Estado, contrataban o le daban lo que se llama la patente de corso, y estos capitanes, entre ellos Sir Francis Drake, que es el más afamado y que había hasta programas de televisión, series de televisión, asaltaban los barcos, capturaban todos esos bienes, entregaban a la corona británica y se quedaban con una parte. Claro. Esa era la patente de corso. Los chorros oficiales. Claro, pero tomémoslo desde el punto de vista de lo que pasa hoy. ¿Son corsarios? Y en cierta forma sí son corsarios, porque trabajan no en nombre de ellos mismos solamente, sino también en nombre de terceros. Algunos lo hacen por cuenta propia, Macri lo hace por cuenta propia, y lo hace para él y da beneficios a terceros, pero tenés otros que no. Qué sé yo, pensemos en el nombre de Aranguren. Aranguren lo hace en función de beneficiar a la empresa a la cual él perteneció durante muchos años, que es Shell. Claro. Es lo que se llama en la ley... Para su patria. Claro. Para la patria de... Para su patria. No es Argentina. No, y tampoco es Holanda, su patria es la Shell. O sea, la patria de muchos de estos personajes es el dinero y son las corporaciones cuyo objetivo central es la de producir un bien financiero que es el dinero transformado en acciones, transformado en dinero que va a cuentas de banco, ¿no es cierto? O sea, el famoso club de Bilderberg, el que tanto se sabe y poco se dice. Sí. Le tienen un cagazo bárbaro. Sí, ¿no? Terrible. Pero bueno, estamos, digamos, hoy en manos de personas cuya mayor conocimiento, el expertise, como dicen algunos, sus habilidades, es en la de administrar empresas. Vos una empresa la administrás ¿para qué? Y para obtener una utilidad. Claro. La forma en cómo se reparte la utilidad es inherente a cualquier empresa. Puede ser una empresa privada donde los dueños o los accionistas se benefician. Puede ser una empresa cooperativa donde se benefician los cooperados. O sea, la empresa tiene que tener inclusive puede ser una sociedad anónima o puede ser una empresa familiar. Por supuesto, digamos, yo no quiero desmerecer el concepto de empresa como una forma de generación de riqueza. Lo que discuto son las metodologías y los destinos de esos recursos. Entonces, volviendo a este lado, estamos en manos de un conjunto de personas que administran bienes que son todos de destino privado y con beneficio particular. Todos, hasta el ministro de Agroindustria. Uno le busque por donde le busque, todos tienen el mismo perfil. Estos administradores, el principal objeto que tienen es el de no derrochar los recursos que administran para generar la utilidad. Esto es exactamente el sentido opuesto del rol del Estado. El Estado tiene la obligación de obtener recursos y de gastarlos en su gran mayoría para el beneficio del conjunto de la sociedad. Ese es el concepto. Hacer inversiones en el área social, en el área industrial, en el área de la investigación. Hacer obra pública para generar y facilitar la formación de empresas. No es lo que pasa, y lo que es peor todavía es que en este momento lo que está ocurriendo hoy es que subejecutan los presupuestos y en algunos casos ya casi es obsceno porque están afectando aspectos que son muy sensibles a la sociedad, como es la educación. Claro. Entonces Macri habla, perdón que te interrumpa, pero Macri hablaba hace poco tiempo sobre el tema, y lo hacía hoy también, sobre el tema de los derechos de la mujer. Y están tratando de destruir los gremios docentes, que en su gran mayoría son mujeres. Entonces, ¿de qué me está hablando? Y le sacó la jubilación a las amas de casa. Exactamente. Bueno, estamos hablando del cinismo con que se maneja este gobierno, ¿no? En todas las áreas. Ahora, por ejemplo, se generó un espadeo interesante entre Alconada Moon y Marcos Peña, ¿no? Marcos Peña defendiendo a Rivas y Alconada desmintiéndolo completamente. De manera tal que la mentira queda tan expuesta que como
como decíamos recién con Ricardo Capdevila en la parte anterior del programa, es llamativamente sorprendente, aunque medio redunda el tema, que la gente se lo banque tan naturalmente, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay lecturas, digamos, que hay que hacer. Hay algunas cuestiones sobre las que hay que reflexionar, porque creo que una de las deudas importantes que dejó la famosa década ganada, porque se gana pero no se gana todo, fue el hecho que nunca se trabajó sobre el sentido común social. Claro. Creo que hay una... ¿Qué es el sentido social? Bueno, claro, social. lo que pasa que es la construcción, y donde a mí en muchas ocasiones me lleva a decir de que hay que predicar con el ejemplo, y en esa prédica con el ejemplo siempre ha habido, digamos, fallos, ha habido errores que parecen nimios, parecen pequeñeces, pero que son importantes. Yo recuerdo ahora uno que es así, muy típico, y a propósito que se hablaba del tema de la AFIP, cuando a Echegaray le encontraron que había comprado un Audi A3 para una hija, digamos, un auto importado con toda una serie de particularidades, y Echegaray cuenta y dice, bueno, yo por un hijo hago lo que sea. Se me hizo tan banal la respuesta, tan banal, que eso cala mucho en el sentido común social, sobre todo cuando uno está gobernando para darle la oportunidad a que todo un sector de la sociedad sea incluido, tenga acceso a derechos y tenga la oportunidad de disfrutar un futuro. Entonces me parece que esas bacanales culturales no deberíamos permitirnoslas, y creo que esas facturas, que ha habido varias, no pocas, sino unas cuantas, sí, son las que pesan mucho, porque a los que estamos de este lado de la grieta, la profesión o la procesión de verdad y de dar con el ejemplo valor a nuestras palabras siempre va a tener el doble de peso que a los que nosotros estamos hoy diciéndole que están llevando el país a la bancarrota. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. Un gusto, como siempre, un gusto. Bienvenido a Se Viene. Esperemos seguir esta charla en cualquier otro momento. Cuando vos digas. Y ahora vamos a ver qué se viene, ¿no? Vamos a ver. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.